¿Alguna vez has percibido que una sombra sin nombre parece envolver tu vida sin que encuentres una causa visible? La palabra de Dios nos da una directriz sin titubeos. No dejarás que viva la hechicera, Éxodo 22, 18. No se trata solo de un mandato antiguo, es una verdad eterna que revela las heridas profundas que la brujería puede dejar. Pero dentro de esa advertencia también arde una llama de autoridad para quien ha nacido del Espíritu. Hoy quiero llevarte conmigo a explorar un símbolo que ha generado controversia, pero que cuando se ve a la luz de la verdad bíblica, se transforma en una declaración de guerra espiritual, la sal congelada. ¿Te has preguntado cómo una acción tan simple puede encarnar el rechazo rotundo a las obras de las tinieblas? Lo que haremos es examinar cómo el enemigo deja señales, huellas espirituales y cómo con la guía del Espíritu Santo podemos discernirlas. Vamos a mirar lo que dice la palabra sobre cómo resistir estos ataques y de qué forma recuperar la paz que Dios prometió, no con herramientas del mundo, sino con armas de luz. ¿Has sentido aún en medio de tus oraciones que algo invisible detiene tu caminar? Hay momentos en los que el mal no se disfraza, se manifiesta, relaciones que de pronto se enfrían, sueños que se convierten en tormentas, repetidas ambientes cargados donde antes había paz. Muchos no lo comprenden, pero la Biblia no guarda silencio ante esto. Nos revela que hay una batalla que no se ve, pero se libra con intensidad. Efesios 6:12 lo proclama con fuerza. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto no es poesía ni metáfora, es el Espíritu Santo hablándonos con urgencia, mostrándonos que lo invisible también hiere, también oprime. Desde el principio, nuestro Señor nos ha enseñado que el mal organizado no es una fábula ni una historia tribal. Es una estructura activa, tenaz, con un solo objetivo: robar, matar y destruir. Mira lo que ocurrió cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto. No solo debieron cruzar el desierto, también enfrentaron ataques ocultos. En Números 22 leemos sobre Balac, rey de Moab, que al ver al pueblo de Dios avanzar con poder, se llenó de terror. Pero no se preparó con ejército. Buscó a un profeta desviado llamado Balaam para maldecir a Israel. Brujería desde el trono, pero el poder de Dios fue mayor. Cada vez que Balaam abría su boca para maldecir, salía bendición. Porque cuando el Señor cubre a su pueblo, ningún plan del infierno puede prevalecer. Números 23 lo deja claro. Contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. Ahora se dirá de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. Esto no solo nos habla de protección, también nos muestra la estrategia del enemigo: declarar mal sobre ti, sellar tu destino con pactos que tú no hiciste, con palabras que tú no permitiste, con fuerzas que tú nunca llamaste. Pero nuestro Dios justo y fiel no permite que esas trampas prosperen cuando tú te mantienes en su pacto. Es por eso que debemos aprender a reconocer estas batallas, porque no saber es también una forma de quedar expuesto. La brujería ya no se oculta en bosques ni se presenta como lo hacía en siglos pasados. Hoy adopta
máscaras más sutiles. Se viste de energía, de rituales de limpiezas espirituales. Se infiltra en frases que suenan inocentes, en objetos que prometen prosperidad. Pero la palabra de Dios no negocia con eso. Deuteronomio 18, 10, 12 nos advierte con amor y firmeza: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. No hay margen para confusión. El Padre, en su misericordia, traza una línea, porque Él sabe que esas prácticas rompen el diseño de cuidado que estableció para seguir sus hijos, pero si nos dice qué evitar, también nos muestra cómo contrarrestar, no con rituales vacíos, sino con actos de fe sostenidos en su palabra. Y ahí es donde aparece el símbolo de la sal. En el libro de Levítico, capítulo 2, verso 13, el Señor nos instruye claramente: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Oh, qué profundidad hay en esa palabra. La sal, mis queridos, no era simplemente algo para dar sabor. No. Era una representación divina de pureza, de preservación, pero sobre todo de pacto. Un símbolo de lo que no puede corromperse, de lo que ha sido sellado para mantenerse santo. ¿Y qué dijo nuestro Señor Jesucristo siglos más tarde en Mateo 5:13? Nos llamó la sal de la tierra. Él estaba diciéndonos a ti y a mí que como hijos del Altísimo hemos sido llamados a preservar lo que es santo, a resistir la corrupción espiritual y a interceder con fervor por nuestro entorno. Ahora, cuando hablamos de detener el mal y congelar obras de brujería, no lo decimos por superstición, no, lo hacemos basándonos en la autoridad que el mismo Cristo nos otorgó. En Lucas 10:19, Él nos afirmó con poder: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esta autoridad, mis amados, no es una alegoría, es una herramienta celestial dada para liberar, para proclamar, para reprender y para restaurar. Así como en los tiempos del Antiguo Testamento, el Señor usó elementos visibles: la vara de Moisés, el aceite de los sacerdotes, las aguas del Jordán. Hoy también puede usar instrumentos consagrados como la sal, pero no por la sal en sí, sino por el acto de fe que ella representa. He sido testigo de personas que, guiadas por el Espíritu Santo y fundadas en la palabra, han tomado sal como señal del pacto. Han orado con ella, la han declarado santificada en el nombre de Jesús y la han colocado en sus hogares, sobre puertas. Incluso la han congelado como un gesto profético para frenar toda obra de tinieblas. ¿Tiene la sal algún poder mágico? Claro que no. Pero el Dios al que servimos honra los actos de fe, nacidos del entendimiento espiritual. Congelar la sal es una acción física que simboliza en el mundo espiritual la paralización de toda obra enemiga, el sellado de toda brecha y la activación de la justicia divina sobre lo oculto. La palabra nos advierte que hay momentos en que el enemigo actúa en silencio para sembrar confusión, ruina o enfermedad. En Mateo 13, el Maestro contó una parábola reveladora.
dijo que el reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían, los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿No es eso lo que vemos hoy? El enemigo aprovecha la distracción, la ignorancia, la indiferencia del pueblo de Dios. Por eso el despertar espiritual es esencial para nuestra defensa. No podemos orar superficialmente. Hay que discernir, romper, declarar y cerrar puertas con la autoridad del cielo. Si el Espíritu Santo nos impulsa a realizar un acto profético como orar con sal, hagámoslo con reverencia, con entendimiento, con santidad. En 2 Reyes 2, 19-22 hay un pasaje que siempre ha tocado mi corazón. Los hombres de Jericó dijeron a Eliseo que la ciudad era buena, pero las aguas estaban malas y la tierra estéril. Eliseo pidió un recipiente nuevo con sal, fue al manantial, echó la sal y declaró: «Así dice Jehová, yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad». Y desde entonces aquellas aguas fueron sanadas. No fue la sal, fue el acto de fe respaldado por una palabra profética, por la autoridad delegada de Dios, por la conexión directa con el Altísimo, que convierte lo estéril en fértil. Esa misma sal que hoy muchos consideran sin valor, fue utilizada para sanar aguas malditas. Y si el poder de Dios no ha cambiado, tampoco ha cambiado su manera de honrar la fe. El enemigo, mis amados, le teme más a un cristiano que ora con entendimiento que a 1000 que solo repiten palabras sin revelación. Por eso congelar sal no es un simple ritual. Es una declaración en el nombre de Jesús. Todo lo que fue enviado en mi contra queda inoperante. Todo pacto hecho en lo oculto queda paralizado. Toda palabra de maldición es neutralizada por la sangre del Cordero. Congelar representa detener, frenar, establecer juicio. Y cuando se hace con un corazón limpio con obediencia y revelación, se convierte en un acto profético que transforma atmósferas. Pero también debemos actuar con sabiduría. Esta clase de oración no consiste en copiar a otros, sino en ser guiados por el Espíritu Santo. Algunos serán inspirados a usar sal, otros a ungir con aceite, otros a ayunar con la Biblia abierta en un salmo específico. Lo importante no es el método, sino la autoridad con la que se realiza la fe, con la que se proclama, y la obediencia con la que se camina, porque una vida de pecado no puede ejercer autoridad espiritual. Pero un corazón entregado, aunque no sea perfecto, es un canal poderoso del cielo aquí en la tierra. El enemigo siempre buscará contaminar lo puro. Desde los días del Edén hasta este mismo instante, he visto cómo el enemigo opera con astucia, introduciendo elementos que no provienen del pacto eterno con nuestro Dios, buscando desviar, dividir y destruir. Pero nosotros, como Iglesia de Jesucristo, no fuimos llamados a vivir a la defensiva. No fuimos llamados a avanzar, a tomar territorio, a proclamar, a establecer el glorioso reino de Dios aquí y ahora. ¿Acaso no lo dijo nuestro Señor en Mateo 16, 18? Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas no atacan, son barreras de defensa. Con esto Jesús nos estaba revelando que no solo resistiremos, sino que derribaremos fortalezas, nos adentraremos en territorio enemigo
y llevaremos luz donde antes solo reinaban las tinieblas. Esa es la herencia que Él nos dejó, esa es tu posición en Cristo. No estás destinado a vivir con temor cabizbajo, sometido a palabras ajenas que fueron lanzadas contra ti. Has sido escogido para romper cadenas, restaurar tu hogar, proclamar libertad donde hubo esclavitud. Y si en ese camino el Espíritu de Dios te lleva a congelar sal como señal de separación, hazlo con temor reverente, con oración sincera y con la plena certeza de que no es el hielo quien detiene el mal, sino la palabra viva y eficaz que sale de tu boca como espada de dos filos. Porque ninguna arma forjada contra ti prosperará, y toda lengua que se levante en juicio, tú la condenarás. Esa es la promesa clara en Isaías 54, 17. No es un anhelo vago, es promesa divina. Y cuando tú actúas en fe sustentado por esa promesa, cada paso se convierte en un testimonio del poder de Dios, manifestándose en plena batalla espiritual. Estás listo para tomar la autoridad que se te ha dado. Estás dispuesto no solo a orar, sino a declarar con convicción, a usar lo que el Señor ha puesto en tus manos como instrumentos de restauración. Entonces prepárate, porque aquello que el enemigo envió, Dios lo congelará. Lo que fue sembrado en las sombras será anulado, y lo que te fue arrebatado será devuelto multiplicado 7 veces, tal como lo afirma Proverbios 6:31. Así inicia tu guerra, pero también tu victoria. La palabra de Dios está repleta de símbolos que portan un poder espiritual extraordinario, cosas tan simples como piedras, aceite, agua o ramas fueron herramientas en manos de Dios para revelar realidades invisibles. No era el objeto en sí, sino lo que representaba dentro del plan divino. La sal es uno de esos elementos. Desde las primeras páginas del Antiguo Testamento, el Señor la estableció como señal de pacto, de pureza, de preservación y de autoridad. Pero muchos creyentes hoy la ven solo como un ingrediente de cocina, perdiendo de vista su profundo valor espiritual. Sin embargo, cuando Jesús les dijo a sus discípulos en Mateo 5:13, «Vosotros sois la sal de la tierra», activó en ellos una identidad espiritual que jamás debía ser pasada por alto. El mensaje era claro, así como la sal conserva y detiene la descomposición, así también nosotros como creyentes tenemos la responsabilidad y la autoridad de detener toda obra del mal a nuestro alrededor. Congelar sal como un acto profético no nace de la superstición, sino de una comprensión espiritual enraizada en la palabra. Es una declaración hecha en oración y bajo autoridad bíblica, proclamando que todo mal enviado queda paralizado, toda obra de hechicería es anulada y toda acción que contradiga el diseño de Dios queda detenida. Es un lenguaje espiritual como tantos actos simbólicos que aparecen en la Escritura y tiene poder cuando se realiza con obediencia, con fe y en santidad. El mismo Dios que le ordenó a Moisés levantar una serpiente de bronce en el desierto para sanar a los que eran mordidos, puede hoy inspirar a sus hijos a ejecutar actos sencillos pero cargados de significado para declarar su justicia en medio de situaciones ocultas. En Levítico 2:13, el Señor dijo: «Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal». La sal
no era opcional, no era decorativa, era esencial. Representaba permanencia, pureza, integridad. En la antigua cultura hebrea, un pacto sellado con sal era inquebrantable. Su presencia en las ofrendas aseguraba que lo que se presentaba a Dios estaba cubierto por un compromiso eterno. Hoy, cuando tomamos sal y oramos sobre ella, consagrándola al Dios Altísimo, no estamos manipulando un objeto, sino activando un símbolo que Él mismo estableció para manifestar una realidad espiritual poderosa. Y si esa sal es colocada bajo congelación, no como rito místico, sino como acto profético, entonces se convierte en un sello visible de lo que ya ha sido ejecutado en lo invisible. Cada vez que una fuerza espiritual maligna intenta avanzar el fuego del Dios vivo, la detiene sin remedio. Cuando mi amado Jesús nos llamó la sal de la tierra, nos dio más que un título, nos confió una responsabilidad espiritual. En el Evangelio de Marcos, capítulo 9, verso 50, Él dijo: «Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros». ¡Qué advertencia tan clara! La sal pierde su poder si se desvía de la santidad. Un creyente que olvida la autoridad que Dios le ha dado se convierte en alguien incapaz de preservar, de confrontar la corrupción, de declarar juicio justo sobre las tinieblas. Cuando congelo, sal no es un gesto sin propósito. Estoy haciendo una declaración solemne que todo lo que no proviene del diseño divino quede inmovilizado. Que toda fuerza extraña que intente entrar en mi hogar, en mi caminar o en los planes que Dios trazó para mí, sea anulada. Porque donde hay pacto de sal, hay un límite espiritual imposible de traspasar. En 2 Crónicas 13:5 está escrito: ¿No sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos por pacto de sal? Ese pacto representa algo eterno, firme, que no puede romperse. Así como el Señor entregó un reino bajo ese signo, también me recuerda hoy que lo que Él ha sellado con su pacto no puede ser profanado. Cuando oro con sal, reafirmo ese pacto. Al congelarla, proclamo que ninguna obra externa puede alterar lo que ha sido santificado. La congelación no es solo una acción física, es un reflejo visible de una realidad invisible. Lo consagrado permanece bajo sello divino, lo maldito queda detenido. Las Escrituras dan espacio a los actos simbólicos siempre que sean dirigidos por el Espíritu Santo. En Éxodo 12, el Señor ordenó a los hebreos marcar con sangre los dinteles de sus puertas para que el ángel destructor pasara de largo. No era la madera ni la sangre en sí lo que los protegía, sino la obediencia. En Josué 6, rodearon Jericó, no por estrategia humana, sino porque el Altísimo lo mandó, y las murallas cayeron. Cada acción de fe guiada por la palabra viva trae rompimiento. Por eso, al orar sobre la sal y consagrarla, al colocarla en el frío como una señal profética, no estoy haciendo un rito sin sentido. Estoy anunciando al mundo espiritual que no hay paso para la maldad, porque la cobertura del Altísimo está activa. El adversario no soporta el lenguaje espiritual cuando éste está sostenido por la verdad. La sal forma parte de ese lenguaje. En Mateo 5:13, cuando mi Señor declaró: «Vosotros sois la sal de la tierra»,
Lo hizo dentro del contexto del Sermón del Monte, donde habló de justicia, pureza, misericordia y persecución. No fue una analogía al azar, fue un llamado santo a mantener el carácter del cielo en medio de un mundo torcido. Ser sal no se limita a conservar lo bueno, es oponerse a la impureza, es poner freno a lo corrupto, es levantarse como barrera viva frente al pecado y el engaño. Al congelar sal en oración, no estoy convirtiendo esa sustancia en un objeto mágico, sino que estoy manifestando una verdad del reino de tener todo lo que no viene de Dios. La confusión nace cuando se imitan acciones sin entendimiento, pero cuando se ora con fundamento en la palabra, sin supersticiones ni añadiduras humanas, Dios responde, no porque necesite hielo, sino porque honra la fe activa. En Hebreos 11:6 se nos recuerda, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe que discierne actúa con poder. Y cuando hay que romper hechicerías, maldiciones, palabras lanzadas desde las tinieblas o influencias escondidas, esa fe se convierte en espada, y la sal consagrada congelada en oración se transforma en señal de que el juicio de Dios está obrando. La palabra también revela que el enemigo opera a través de pactos, sellos y declaraciones. Isaías 8:10 afirma, «Reuníos pueblos y seréis quebrantados, oíd todos los que sois de lejanas tierras, ceñíos y seréis quebrantados, ceñíos y seréis quebrantados, tomad consejo y será anulado, proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Cuando Él está conmigo, ninguna palabra enviada logra su objetivo, pero esto no significa que deba quedarme quieta, significa que al orar, al proclamar, al realizar actos proféticos, como congelar la sal, estoy alineando mi vida con la verdad eterna. Las palabras que no llevan el sello de mi amado no se establecen, no pueden permanecer. Las alianzas ocultas, esas que no nacen del Espíritu Santo, se quiebran, se derrumban, y las maquinaciones del enemigo se paralizan sin posibilidad de regreso. Cuando congelo la sal como acto espiritual, sé en lo profundo de mi alma que estoy cerrando por completo una puerta de acceso del enemigo. Aquello que antes tenía libertad de fluir para hacer daño, ahora queda inmovilizado por la autoridad del cielo. Lo que intentaba contaminar mi camino, ahora está sellado por el poder del Dios viviente. El mismo principio está revelado en el libro de Job, capítulo 38, verso 30, cuando el Señor declara, las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. Congelar algo en el ámbito espiritual no es solamente detenerlo, es declararlo inservible, sin poder, sin permiso para operar. Así como las aguas se vuelven rígidas y pierden su flujo, todo intento de destrucción que no proviene de Dios se congela ante su majestad. Y cuando la verdad eterna se manifiesta, no hay espacio para relativismos espirituales. La palabra de Dios es clara, es pura, y todo acto bajo su respaldo se convierte en fuego cuando oramos en espada, cuando declaramos en señal viva, cuando consagramos lo visible como mensaje al mundo invisible. Así que cuando uno de los hijos del Altísimo toma la sal, la consagra con oración sincera y la congela como proclamación de justicia divina, no lo hace por costumbre ni por rito vacío. Lo hace con plena conciencia de que está caminando en la autoridad
que le fue otorgada desde lo alto. Está hablando un idioma que las tinieblas comprenden y temen. Está declarando: aquí se detiene tu avance, aquí se sella el terreno, aquí se activa el juicio del cielo. Los actos proféticos, aunque poderosos, no reemplazan la obediencia, pero sí son parte del lenguaje del reino. O como lo sabía mi Señor, Él sanaba con su voz con barro, con toques cargados de fe. En Juan 9, Él escupió en la tierra, formó barro, lo aplicó sobre los ojos del ciego y le ordenó que se lavara. Pudo haberlo sanado con una sola palabra, pero eligió un acto simbólico, porque hay momentos en que el alma necesita tocar lo visible para creer en lo invisible. Congelar sal no significa nada si se hace por tradición, pero cuando se ejecuta como acto profético respaldado por oración, ardiente fe viva, palabra y santidad, entonces se convierte en un clamor en la batalla espiritual. Esta guerra no se gana con rituales humanos. No, se gana con armas espirituales. Lo dice la 2 de Corintios 10, 4, 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Cuando la fe se mueve en el orden divino, destruye toda estructura de tinieblas. Y si un acto físico, como congelar sal, está en línea con ese orden sagrado, se transforma en una extensión viva de la autoridad de Dios sobre la tierra. La sal entonces se convierte en testigo de una oración que proclama lo que fue enviado contra mí. No prospera, no actúa, no resiste, queda congelado en el nombre del Señor. La sal no posee magia, el hielo no tiene poder alguno, pero la fe encendida por la palabra sí activa realidades que paralizan al enemigo, porque no luchamos contra carne ni sangre, sino contra estructuras espirituales que solo se derrumban con la verdad. Y si el Espíritu de Dios guía a uno de sus siervos a usar este símbolo en medio de la batalla santa, entonces el cielo mismo se alinea con ese decreto. Lo que Dios sella permanece sellado. Lo que el enemigo levantó cae sin remedio. En esta guerra, cada paso debe estar cubierto por oración, discernimiento y reverencia. No hay espacio para repeticiones vacías ni para símbolos sin fundamento en la Escritura. Pero cuando caminamos en obediencia, cada acto tiene eco eterno, porque lo que se congela como señal espiritual queda bajo el juicio del Dios vivo. Y cuando la sal se presenta como pacto, se vuelve inaccesible para las fuerzas del mal. Así es como opera el reino. Así se mueve aquel que entiende su autoridad. Así camina quien no teme al adversario, porque sabe que el fuego del cielo le respalda. A través de toda la Escritura, mi Señor no solo revela la presencia del mal, sino que demuestra cómo lo detiene con poder soberano. El enfrentamiento entre la luz y las tinieblas no es una lucha equilibrada, es una demostración constante de la supremacía del Dios eterno sobre cada obra del enemigo. Cuando las tinieblas se levantan, el cielo responde. Cuando la hechicería intenta operar, el Altísimo la desarma. El poder del Dios viviente nunca está en desventaja, nunca en silencio, jamás limitado por la astucia del maligno. Él, el Dios que sirvo con todo mi ser, no solo aparece. Él establece límites. Él libera con su poderosa mano. Oh, cuán glorioso es saber que ninguna forma de brujería puede prevalecer. No se trata de métodos humanos, no, sino de la intervención soberana del Dios viviente, aquel que jamás compartirá su gloria con nadie. Recuerdo lo que está escrito en Éxodo capítulo 7.
qué momento tan santo! Moisés y Aarón fueron enviados ante Faraón con una instrucción que venía directamente del cielo. Aarón arrojó su vara y ante los ojos del mundo, esa vara se transformó en serpiente. Los magos de Egipto, con sus encantamientos terrenales, intentaron hacer lo mismo, pero la serpiente de Aarón devoró las suyas. ¡Aleluya! Esa fue la proclamación divina de que lo que Dios establece no puede ser imitado ni vencido por las tinieblas. No fue un simple espectáculo, fue un decreto, una declaración del cielo que revela la supremacía del poder de Dios sobre todo arte oculto. Por muy activa que sea la hechicería, jamás podrá superar lo que desciende del cielo. Cuando se congela sal como un acto profético, se está declarando con acciones lo que Aarón dijo con su vara. El poder del Altísimo consume toda estructura enemiga. En Números 22, otra escena queda grabada en mi espíritu. Balac, rey de Moab, intentó contratar a Balaam para maldecir al pueblo escogido de Dios. Balaam, reconocido por la eficacia de sus palabras, fue llamado a pronunciar destrucción. Pero, oh la fidelidad del Señor, cada vez que Balaam intentó maldecir el Dios de Israel, tomó control de su boca. En lugar de maldición, salieron palabras de bendición. ¡Qué principio más poderoso! Cuando la mano de Dios está sobre uno de los suyos, ninguna palabra contraria puede hacer efecto. Incluso si la intención es maligna, no haya tierra fértil donde arraigarse. Así también sucede cuando oramos con fe y discernimiento, declarando que toda obra espiritual en contra queda congelada. No es simplemente cancelar algo, es establecer un decreto celestial. Todo intento se detiene, tal como el agua que al congelarse ya no puede fluir. En el libro de los Hechos, el cielo continúa revelando su forma de obrar. En el capítulo 13, Pablo se enfrenta a Elimas, un falso profeta que pretendía desviar de la fe al procónsul Sergio Paulo. ¡Oh, cuán lleno del Espíritu estaba Pablo! Lo miró fijamente y le dijo: «Hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora la mano del Señor está contra ti, y quedarás ciego por un tiempo sin poder ver la luz del sol». Al instante, oscuridad cayó sobre Elimas. ¡Qué juicio tan directo! No hubo debate, solo autoridad espiritual. Fue como si el cielo congelara toda acción maligna, cancelando su operación en público. Su influencia fue detenida, su poder quedó inoperante. En todos estos momentos, el enemigo no estaba pasivo, estaba actuando con intenciones reales, pero en cada uno de ellos la respuesta divina fue puntual, definitiva y visible. Así actúa el cielo. No ignora la maldad, la enfrenta. No tolera la contaminación, la consume. No negocia con la oscuridad, la disuelve. Y cuando uno de los hijos de Dios se levanta en oración, con discernimiento y una fe revestida de la palabra, el mismo patrón se activa. No importa cuán sofisticado sea el ataque, ni cuán antiguo o quién lo haya enviado. El mismo Dios que intervino en Egipto, en Moab y en Chipre, sigue siendo el mismo hoy. Su justicia permanece intacta, su autoridad inmutable. Las obras del enemigo pueden tener muchas formas: hechicería, palabras malditas, pactos secretos, manipulaciones espirituales. Pero la respuesta del cielo siempre será un juicio santo. Isaías 44, 25 lo declara con firmeza: «Yo deshago las señales de los adivinos
y enloquezco a los agoreros, hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Esa acción no es simbólica, es directa. El Señor corta desde la raíz todo poder que intenta oprimir. Él interviene en el plano más alto del espíritu, desactiva los códigos que sostienen la maldad, disuelve los argumentos y derriba las estructuras del enemigo. Congelar sal cuando nace de una convicción bíblica es una manera de declarar que esa intervención divina está en operación hoy. No se trata de la sal como objeto, sino del lenguaje espiritual que se activa por la pequeis. Así como la vara de Moisés, la sangre del cordero, o la oración de Pablo, la sal congelada en oración representa una línea trazada por el cielo. Es un testimonio visible de la autoridad espiritual. Todo intento de daño queda neutralizado, detenido sin poder de avanzar. No es una metáfora, es una realidad espiritual. No es misticismo, es manifestación del reino. Y el poder de Dios, ese mismo poder glorioso, también se manifestó en la historia de Josías. Cuando el rey Josías descubrió las palabras sagradas contenidas en el libro de la ley, su corazón se quebrantó al reconocer cuán lejos se había desviado el pueblo del camino del Señor. Fue entonces cuando tomó decisiones firmes y santas, derrumbó cada altar dedicado a dioses ajenos, contaminó con intención aquellos sitios donde se practicaban hechicerías y apartó del pueblo a todos los que invocaban espíritus o se entregaban a la adivinación. La palabra de Dios da testimonio de su entrega total, diciendo que ningún rey antes o después se volvió a Jehová con todo su corazón, alma y fuerza, como lo hizo Josías. Aquella no fue una reforma superficial, fue una batalla espiritual contra una oscuridad que se había establecido. Y Dios, fiel a su palabra, respaldó cada uno de sus pasos, porque cuando la verdad y la obediencia confrontan lo oculto, el cielo se manifiesta con poder. Congelar la sal no es un sustituto de la obediencia, es un símbolo que la acompaña. Cada acto profético debe estar arraigado en una vida santa, en una búsqueda sincera y en una rendición continua ante la voz del Señor. Cuando estos elementos se unen, la gloria de Dios no solo se deja ver, sino que se establece como un muro inquebrantable. Ningún altar de hechicería, ningún conjuro ni palabra lanzada en las sombras puede resistir el fuego que desciende cuando se proclama la verdad con el carácter del Dios vivo. Todo pensamiento que se levanta contra el conocimiento del Altísimo es derribado, llevado cautivo y expuesto a juicio. El profeta Miqueas declaró con claridad el destino de los hechiceros. En Miqueas 5:12 está escrito: «Y exterminaré de tu mano las hechicerías, y no se hallarán en ti adivinos». Esta es una promesa del corazón de nuestro Dios, una visión sobre el futuro glorioso de su pueblo, una congregación santa, libre de contaminación espiritual, sin manipulaciones del enemigo, sin pactos con la mentira. Y también es un llamado para nosotros hoy a caminar con esa misma pureza de corazón. Es tiempo de cortar con toda práctica que no provenga de la fe, de enfrentar con la autoridad dada por el cielo toda obra maligna y de proclamar que todo plan enemigo queda congelado bajo el juicio del Rey del universo. No estamos aquí para infundir temor, sino para afirmar la verdad. La palabra no esconde la existencia de enemigos espirituales, pero tampoco presenta a los hijos de Dios como víctimas. Al contrario, cada historia escrita muestra cómo en las manos del Altísimo quienes creen se convierten en instrumentos de justicia.
Elías se levantó contra los profetas de Baal y el cielo respondió con fuego. Daniel enfrentó decretos de muerte, pero el Señor cerró la boca de los leones. Pedro fue liberado de la prisión por un ángel. Todas estas intervenciones fueron respuestas divinas ante intentos de opresión. No hay una sola línea en la Escritura donde un hijo de Dios haya clamado y no haya sido escuchado. Por eso, cuando hoy declaramos que toda brujería queda congelada, nos alineamos al idioma del cielo. Adoptamos la posición de intercesores, de profetas, de adoradores que no solo oran, sino que proclaman, que no esperan pasivamente, sino que actúan, que no aceptan el dolor como destino, sino que invocan al Todopoderoso para revertir el mal, porque la hechicería jamás será más poderosa que la sangre del Cordero, porque ningún conjuro podrá anular el poder de la palabra, porque las tinieblas no pueden prevalecer donde la luz verdadera está presente. El enemigo obra en lo oculto, en el silencio, en la ignorancia, pero cuando la luz entra, todo se revela. Juan 1:5 dice: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esa luz no es una idea abstracta, es una persona. Cristo es la luz, y donde Él reina, no hay lugar para brujería, ni maldiciones, ni ataduras invisibles. Toda palabra lanzada sin su consentimiento pierde su fuerza, todo envío queda neutralizado. Cada acción desde la autoridad espiritual es parte de esta batalla santa. La sal consagrada, al ser congelada en oración, no busca efecto místico, sino un juicio santo. Es una declaración de fe que afirma lo que ya ha sido dicho, que ninguna arma forjada contra el pueblo de Dios prosperará y que toda lengua que se levante será condenada. Es tomar una postura activa en esta guerra espiritual, sabiendo que si Dios está con nosotros, nadie puede estar contra nosotros. Así se mueve el reino con verdad, con fuego, con decretos celestiales, sin miedo, sin supersticiones, sin atajos. Solo con fe, obediencia y pureza. El mismo Dios que humilló a Faraón, confundió a Balaam, cegó a Elimas y respaldó a Josías, es el mismo que hoy responde a cada clamor hecho en su nombre. Por eso, no hay obra del maligno que no pueda ser frenada, ni plan de hechicería que no pueda ser congelado, porque el poder de nuestro Dios no solo detiene, también restaura, y todo aquello que parecía irreversible en su justicia queda desactivado para siempre. Cuando el enemigo actúa a escondidas, su táctica más efectiva es el engaño disfrazado. No todo lo que es oscuro a nivel espiritual se muestra de forma evidente. Muchas veces se introduce con sutileza entre lo cotidiano, haciéndose pasar por lo normal, y empieza a deteriorar áreas esenciales de la vida sin que la persona lo perciba a tiempo. Por eso, si uno ha sido llamado a vivir bajo la cobertura del Altísimo, el discernimiento se vuelve indispensable. Pero no estoy hablando de sospechas o de vivir en paranoia, no. El discernimiento nace de un espíritu afinado por la palabra viva. Como está escrito en Hebreos 5:14, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, los que tienen los sentidos ejercitados para discernir entre el bien y el mal. Esta clase de madurez no es visible con los ojos naturales, pero permite ver lo invisible, percibir lo que otros no alcanzan a comprender. Cuando el adversario no puede golpear de frente,
se infiltra. Busca grietas en nuestra mente, emociones, relaciones, hasta en nuestros hábitos diarios. Se mueve con paciencia, con astucia, sembrando ideas erradas, provocando divisiones, debilitando lo que creíamos firme. La hechicería, cuando se lanza contra alguien, no tiene como único fin causar un daño físico. Su verdadera intención es cortar la comunión con Dios, crear confusión y abrir brechas hacia la derrota espiritual. Y no siempre se manifiesta con espectáculos llamativos. A veces opera a través de una secuencia de situaciones desconectadas en apariencia, pero que juntas buscan alejarte de tu propósito. Para detectar esas influencias ocultas, hay que estar atentos a lo que sucede dentro del alma, interrupciones constantes de paz, ciclos inexplicables de enfermedad o estancamiento, patrones que se repiten sin razón lógica. No todos los problemas son provocados por el enemigo, pero hay momentos en los que lo que ocurre no tiene explicación natural. Es allí donde entra el discernimiento, no para buscar culpables, sino para ver si hay una raíz espiritual operando detrás del velo de lo visible. Efesios 6:11 nos exhorta a vestirnos de toda la armadura de Dios para poder resistir las acechanzas del diablo. No dice ataques frontales, dice acechanzas, es decir, trampas escondidas, estrategias diseñadas para pasar desapercibidas. El alma es muy sensible cuando se expone repetidamente a ambientes cargados, palabras contaminadas o incluso a objetos que han sido consagrados a otras fuerzas. Empieza a reflejarlo. Esto se manifiesta en pensamientos invasivos, confusión mental, agotamiento que no tiene causa física, bloqueos emocionales, sensaciones de opresión. Todo está conectado: el cuerpo, el alma y el espíritu. Lo que afecta a uno, afecta a los otros. Por eso hay que examinar cada área a la luz de la Escritura. Y entonces lo que parecía caos comienza a ordenarse. La verdad, cuando entra, rompe el poder de la mentira. Lo que estaba oculto, cuando es expuesto, pierde su fuerza. La sal, cuando se usa en este contexto, no es solo una defensa, sino también una herramienta de revelación. Representa el pacto, la preservación, la pureza. Cuando es consagrada en oración y congelada como señal profética, se establece como una barrera frente a lo que opera desde las sombras. Pero esa acción no puede hacerse sin primero un examen del corazón. Congelar sal sin haber confrontado espiritualmente la raíz es como colocar un vendaje sobre una herida infectada. Discernir es el primer paso. Es necesario identificar si lo que se vive no es mera casualidad, sino parte de una cadena sostenida por una fuerza espiritual que se opone al reino. Las Escrituras nos muestran cómo los siervos de Dios aprendieron a discernir siendo entrenados por el Espíritu. En el libro de los Hechos, capítulo 16, Pablo y Silas se encontraron con una joven que tenía espíritu de adivinación. Ella decía: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Todo parecía correcto, pero después de varios días, Pablo discernió que no era el Espíritu de Dios quien hablaba a través de ella y reprendió al espíritu, liberándola. Esto nos enseña que el discernimiento no siempre se activa al instante. A veces se requiere exposición, oración, sensibilidad afinada. Pero cuando se manifiesta, no hay confusión. Lo que estaba mezclado
se separa. Lo que aparentaba ser verdad se desenmascara. Hay muchos hogares donde las atmósferas pesadas no tienen explicación lógica. Conversaciones que siempre terminan en discusiones sin sentido. Niños que tienen pesadillas recurrentes. Todo esto requiere una mirada espiritual para ser comprendido y una vida consagrada para ser transformado. Perdí la paz tantas veces sin entender por qué. Fue entonces cuando el Espíritu Santo, con esa voz que no grita, pero sí transforma, me mostró que había más de lo que podía ver. No eran grandes portones abiertos al enemigo, sino pequeñas grietas, palabras sueltas, sin protección espiritual, objetos sin discernimiento traídos a casa prácticas, toleradas por ignorancia. Por eso aprendí que mi vida debía ser constantemente purificada, examinando con atención lo que permitía en mi entorno, lo que escuchaba, lo que salía de mis labios. El Espíritu Santo, quien me guía en cada paso, tal como lo dice Juan 16:13, no solo me enseña lo correcto, sino que también me revela lo que ha sido contaminado. No lo hace para condenar, sino para traer luz, y con esa luz nace el discernimiento. Cuando mi corazón decidió alinearse completamente con Dios, cuando ya no quise justificar lo que debía ser limpiado, cuando amé más la verdad que la comodidad, entonces comencé a ver lo que antes ignoraba. Fue en esos momentos de claridad que descubrí la fuerza que tiene un acto profético sencillo, como congelar la sal. Ese gesto que parece pequeño se convirtió en una evidencia espiritual. Después de orar y consagrar ese elemento al Señor, vi cómo los ambientes cambiaban, cómo salían a la luz verdades escondidas, intenciones disfrazadas, alianzas oscuras, manipulaciones invisibles. No era el hielo el que obraba, sino el poder de la oración que convoca la intervención del Dios Altísimo. Él comienza a mover lo que no le pertenece. Y aunque este proceso incomode, es absolutamente necesario. Nada oculto puede resistir cuando su presencia es invocada con fe y reverencia. También comprendí que el discernimiento alcanza dimensiones más profundas, identifica patrones que se repiten de generación en generación. He visto familias enteras atrapadas en ciclos de ruina, enfermedad, división y destrucción emocional. A simple vista, muchos lo consideran algo natural o genético, pero el Espíritu me mostró que detrás de esas cadenas suelen haber pactos antiguos, palabras malditas que nunca fueron enfrentadas. La sangre de Cristo es suficiente para romper todo eso, pero es necesario declararlo y aplicar esa autoridad con decisión. Congelar la sal en ese contexto se vuelve símbolo profético de ruptura. Lo que fluyó por generaciones se congela, lo que contaminó se sella, lo que buscaba repetirse se detiene. El pacto de sal con Dios es más fuerte que cualquier alianza heredada. No se puede vivir en victoria sin aprender a discernir. Ignorar estas verdades no es neutralidad, es dejar abierta una puerta al error. Proverbios 2:6 me recuerda: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Esta sabiduría no es solo para los grandes estudios, es para el día a día. Me ayuda a tomar decisiones acertadas, a notar desviaciones, a percibir lo que espiritualmente cambia en un lugar. No es un don para unos pocos, es una elección de pureza por encima del conformismo. Es ver lo que otros no ven
y actuar sin temor confiando en el respaldo del cielo. Cuando la sal se congela con entendimiento espiritual, se convierte en una marca. Algo ha cambiado, algo ha sido frenado. Ese acto tiene impacto solo si el discernimiento ya ha hecho su obra, porque solo cuando la verdad expone la raíz el corte puede ser definitivo. El Señor está buscando hijos e hijas que no solo crean, sino que también vean, que no solo oren, sino que comprendan, que no solo reaccionen al dolor, sino que se levanten con armas espirituales afiladas. El discernimiento es una de esas armas. No busca impresionar a los hombres, pero sí mueve el cielo. No se ve por fuera, pero transforma desde adentro. Y cuando se une con la fe, cuando se consagra y se actúa bajo la guía del Espíritu, toda la atmósfera se alinea con la voluntad del Padre. Lo oculto pierde su poder al ser revelado. He visto cómo la brujería se desvanece cuando es expuesta y enfrentada con autoridad espiritual. El mal no puede operar donde reina la luz, y esa luz no es una emoción, es una persona. Cristo, la luz verdadera. Él está presente en cada oración, en cada acto hecho en su nombre y conforme a su palabra. Cuando un creyente discierne, ora, declara y actúa con convicción, las tinieblas retroceden. Lo que fue enviado para destruir queda congelado sin posibilidad de actuar. Así opera la verdad cuando se aplica con discernimiento. Así se frena el mal, así se camina en victoria. La autoridad espiritual no se improvisa, es un regalo divino activado por la fe y fortalecido por la obediencia. Frente al mal, la Escritura es clara. No se trata de huir, sino de resistir con firmeza. Como lo dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esa es la verdadera estrategia del cielo para vencer. No es en repetir fórmulas donde reside la victoria espiritual, sino en rendirse completamente al orden de Dios, abandonando todo aquello que no provenga del Espíritu Santo. Yo misma, bajo su dirección, he declarado con fe que toda obra de las tinieblas queda sin efecto no por mi fuerza, sino por su palabra viva y eterna. En este proceso, la sal ha sido para mí un símbolo precioso, no por su poder en sí, sino por lo que representa cuando ha sido consagrada en oración, un pacto santo que el enemigo no puede quebrantar, una pureza que no puede ser tocada por las tinieblas. Cuando congelo esa sal, no estoy realizando un acto vacío, sino proclamando visiblemente una verdad del reino de los cielos. Todo lo que el adversario ha enviado queda sin efecto. Es una forma de declarar juicio espiritual sobre la maldad, de manifestar lo invisible con una acción profética. Así como Eliseo arrojó sal sobre las aguas estériles y en el nombre del Señor las declaró sanas, así también yo tomo la sal, oro con autoridad y declaro que toda fuente de maldición queda sellada bajo la autoridad de Cristo. El poder no está en el gesto externo, sino en el respaldo del cielo, activado por la obediencia y el discernimiento espiritual. Por eso, antes de llevar esa sal al congelador, clamo al cielo, me humillo, me arrepiento, cierro cada puerta que pudo haber sido abierta al enemigo. No es el hielo lo que hace retroceder al mal, sino el fuego sagrado de Dios ardiendo en la fe sincera del creyente. Como dice el Salmo 125:2, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Esa protección
Es real, pero puede ser descuidada si se vive con puertas abiertas al pecado. Por eso, renunciar a la maldad también significa consagrarse, apartarse de todo lo impuro, romper con todo lo que contradice la verdad del Evangelio. Y cuando tomo esa sal y la presento delante de mi Señor, estoy trazando una línea espiritual. Al congelarla, estoy sellando con firmeza que todo flujo de mal ha sido detenido. Este acto no sustituye la santidad, sino que la confirma. No reemplaza la oración, sino que la fortalece. No evade la guerra, la enfrenta desde la altura del trono de Dios. Congelar la sal es en esencia una batalla espiritual, pero no luchamos contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad que operan en las tinieblas. Esta herramienta profética solo tiene sentido en manos de quienes han rendido su vida a Dios, no como una costumbre vacía, sino como una expresión genuina de la autoridad del reino. Y cuando el enemigo contempla esa autoridad, reconoce que ya no tiene acceso, porque donde hay pacto de sal, allí habita la presencia divina, y donde está Dios, ningún poder de hechicería puede mantenerse activo. Una vez que la batalla ha sido enfrentada con fe, cuando el mal ha sido expuesto y combatido con oración, las puertas son selladas por el Espíritu. Entonces llega el tiempo de la restauración. No se trata únicamente de expulsar al enemigo, sino de transformar el lugar contaminado en un espacio sagrado bajo la cobertura del Altísimo. La guerra deja cicatrices, pero también prepara el terreno para una nueva temporada. En las Escrituras, después de cada intervención de Dios en favor de su pueblo, hay renovación. No se regresa al estado anterior, se entra a una dimensión más profunda de comunión, de protección, de propósito. Joel 2:25 lo proclama con poder: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Lo que el enemigo quiso destruir, mi Señor lo reconstruye con gloria. La restauración no es automática, pero está asegurada para quien permanece bajo su obediencia. La limpieza espiritual no es solo la ausencia del ataque, es la manifestación del gobierno de Dios en cada rincón del alma. Cuando esa sal ha sido apartada para Dios y congelada como señal profética, cuando se ha declarado que todo mal ha sido detenido, el ambiente empieza a cambiar. La paz perdida regresa. La claridad que estaba nublada comienza a brillar. El desorden toma forma. Pero esta nueva etapa requiere vigilancia espiritual constante. Lucas 11, 24, 26 nos advierte: cuando un espíritu inmundo sale del hombre, busca descanso. Si encuentra la casa vacía, regresa con mayor fuerza. Por eso, no basta con echar fuera al enemigo. Hay que llenar ese lugar con la presencia del Espíritu Santo. El espacio purificado necesita ser sellado con la gloria de Dios. El corazón debe afirmarse en la verdad. La mente debe nutrirse de la palabra. Los labios deben confesar día tras día lo que Dios ha dicho. Cada rincón vulnerado debe ser ahora iluminado con la luz de Cristo. La adoración, la meditación en las Escrituras, la santidad personal, todo ello forma parte de esta nueva cobertura celestial. Isaías 58:8 lo expresa con voz profética: entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Este pueblo
ha escogido vivir bajo la cobertura del Altísimo, no solo cuando hay guerra, sino cada día como un reflejo continuo de su compromiso. La sal en su significado espiritual no es simplemente un freno al mal, es un testimonio de lo que ha sido consagrado, apartado para Dios. Cuando se utiliza en medio de una estrategia guiada por el Espíritu, permanece como un recordatorio viviente del pacto eterno con el Señor. No se rinde culto a la sal, sino que se honra el pacto que representa. No se deposita fe en el hielo, sino que se recuerda lo que fue sellado en obediencia. Cada acto profético no puede quedarse en lo simbólico. Debe traducirse en una vida profética marcada no por discursos vacíos, sino por frutos visibles. Lo que se declaró delante del trono debe manifestarse en nuestra forma de vivir, en nuestras elecciones, en nuestras prioridades. El que ha sido liberado debe caminar como libre. El que ha sido restaurado debe dar testimonio de esa restauración en su manera de vivir. Como lo afirma la segunda carta a los Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Esa vida renovada también se refleja luego de una guerra espiritual, porque cuando el interior es transformado, el entorno responde. Cuando el que gobierna el ambiente se somete al cielo, la atmósfera se purifica. Cuando el mal es devuelto a su origen y las obras de las tinieblas quedan anuladas por la justicia divina, no llega simplemente una calma, sino el despertar de un nuevo propósito. Porque el Señor no solo liberta, también impulsa. No solo sana, también establece. No solo resguarda, también transforma. En esta nueva temporada, todo debe alinearse al reino. Cada palabra, cada decisión, cada pacto que se establezca, debe reflejar la voluntad del Altísimo. No podemos volver a lo de antes, porque quien ha sido testigo del mover de Dios en medio de la oscuridad ya no puede vivir con liviandad. Está llamado a caminar con discernimiento, integridad y con ese fuego santo que arde en lo profundo. La restauración tras la batalla no es un punto final, sino una invitación divina a custodiar la luz, a vigilar la santidad del ambiente, a proteger lo que el cielo ha recuperado y avanzar con la plena certeza de que quien ha vencido una vez con Dios será sostenido por Él en cada nueva confrontación. Donde el Señor reina, el mal no puede repetir su historia. Todo lo que fue enviado contra nosotros ha sido rechazado, toda obra de las tinieblas ha sido desactivada y aquello que estaba quebrado ha sido sanado por completo. En medio de una sociedad que intenta normalizar lo oculto que disfraza al enemigo bajo nombres aceptables, el discernimiento no es opcional, es una responsabilidad otorgada por el Espíritu. El acto de congelar sal, cuando es inspirado por revelación y respaldado por la palabra de Dios, no es una reacción de temor, sino una proclamación valiente de que el pueblo del Señor no cede su terreno. No fuimos llamados a ser observadores pasivos de una guerra espiritual invisible, sino a ser agentes activos que manifiestan el reino aquí en la tierra. Cada oración dirigida con intención, cada acto de fe fundamentado en la Escritura, cada palabra soltada con autoridad reordena la atmósfera y establece el deseo del cielo en este presente. Esta guerra no es solo una defensa, es una ocupación. El Señor está levantando hombres y mujeres
que no solo identifican la presencia del mal, sino que alzan banderas de verdad sobre lugares donde antes reinaba la confusión y la derrota. El símbolo de la sal congelada no es simplemente una barrera contra el enemigo, sino una declaración profética: el tiempo de la pasividad espiritual se ha terminado. La luz no retrocede, la verdad no se esconde, la autoridad del creyente no se retira. Y si esta palabra ha sido revelada a tu espíritu, entonces ya no puedes seguir caminando como antes, porque cuando uno reconoce su posición en Cristo, no teme a la oscuridad, sino que la confronta con la certeza de que el respaldo del cielo es inquebrantable. La guerra fue real, sí, pero también lo es la victoria. Y ha llegado el tiempo de gobernar desde esa victoria. Y ahora, amado pueblo de Dios, que esta palabra no se quede solo en tus oídos, sino que penetre hasta lo más profundo de tu espíritu. Hemos hablado de restauración de pacto de batalla y de victoria. Hemos recordado que fuimos llamados no a sobrevivir, sino a reinar, no a temer, sino a avanzar con la certeza de que el cielo mismo respalda cada paso que damos en obediencia. El tiempo de la pasividad ha terminado. Ahora es la hora de caminar en la luz con fuego santo, con discernimiento, con autoridad. No estás solo. Yo lo sé, porque lo he vivido. Él estuvo conmigo cuando parecía que todo se quebraba, y Él también está contigo justo ahora, allí donde estás. Su presencia no se limita a un lugar ni a un momento. Su gloria llena todo aquel que decide rendirse por completo. Permíteme decirte con cada fibra de mi alma: lo que viene es mayor que lo que fue, porque cuando Él restaura, lo hace con propósito. Cuando Él sana, también envía. Cuando Él toca, transforma. Si esta palabra habló a tu corazón, déjamelo saber en los comentarios. Me encantaría leerte, orar por ti y saber cómo Dios está obrando en tu vida. No olvides dejar tu me gusta. Si esta palabra fue de bendición, compártela con alguien que necesita escucharla y suscríbete para seguir recibiendo mensajes que edifican y despiertan el espíritu. Hasta nuestro próximo encuentro. Que la paz del Señor te abrace, que su voz te guíe y que su amor te sostenga. Te bendigo con todo mi corazón. Adiós, precioso Espíritu Santo, y adiós a ti también, amado hermano, amada hermana. Nos volveremos a ver en su perfecta voluntad.